Es para mí un privilegio nuevamente estar aquí en la casa de Dios para exponer su palabra. Y el tema que traigo hoy, hermanos, pues creo que tiene que ver mucho en estos tiempos de que estamos pasando, que estamos pasando tiempos difíciles, cuando parece que todo va mal, cuando parece que Dios no escucha nuestra oración y nos cuesta esperar en Dios. Entonces el tema de hoy se llama sometidos a su voluntad. Le voy a invitar que abra sus Biblias, hermanos, allá en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos a estar leyendo el versículo 39 al 43. Lucas 22, los que estén aquí se pueden poner de pie, por favor. 39 al 43. Y dice así la palabra de Dios: y saliendo, se fue al monte de los olivos, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, en esta actualidad los seres humanos estamos acostumbrados a que todo es rápido. Somos desesperados, impacientes, no nos gusta esperar. Si queremos comer sin cocinar y si ir a un restaurante, pues hoy en día ya podemos usar plataformas digitales y en 20 minutos ordeno en el restaurante de mi elección, pago con tarjeta y enseguida en 20 minutos tengo la comida en la puerta de mi casa. Ya no cociné, evité ir a un restaurante. Si quiero comprarme ropa, igual hay muchas plataformas donde puedo pedir cosas que me llegan a la comodidad de mi hogar. Ya no queremos perder tiempo, queremos todo rápido, libros, lo que quiera que compremos, todo lo queremos rápido. Nos gusta que las respuestas rápidas, nos desespera esperar, hermanos. Y en la vida cristiana sucede mucho lo mismo, hermanos. A veces como cristianos nos cuesta someternos a la voluntad de Dios. Y cuando Dios dice que no, nos aferramos a nuestra propia voluntad, a nuestra propia opinión. Y hoy en día tenemos un montón de farsantes en el mundo cristiano donde le enseñan a las personas no a someterse a la voluntad de Dios, sino a someter a Dios a su voluntad. Yo declaro, yo decreto, yo ordeno, yo ato, yo desato, yo exijo, yo esto. Y ahí van las personas creyendo que al usar esas palabras mágicas, al usar ese mantra, como si Dios dijera: mi hijo acaba de decir, yo declaro, me está reclamando mis promesas, le voy a decir porque ya no me queda de otra. No, hermanos, ese no es Dios. Dios es Dios soberano. Y en esta tarde, vamos a ver primeramente, vamos a ver 3 puntos. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios? ¿Dónde se originó la cuestión de la soberanía de Dios? Nuestra condición en Cristo y cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque ya es mitad de semana y en tu gracia y en tu misericordia nos has guardado, Señor. Con salud, con bien, nada nos falta, tenemos lo necesario y es por eso que te damos gracias. En esta tarde, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando este lugar, abriendo nuestros entendimientos, nuestros corazones, para que tu palabra haga mella en nuestros corazones y nos ayude a entender tu voluntad. Que nos ayudes a ser humildes y a someternos, tal como Jesús oró: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Deberíamos nosotros, hermanos, como cristianos, someternos a la voluntad de Dios o hacer lo que hacen otros creyentes que dicen: yo declaro, yo decreto, yo exijo, yo cancelo, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad para decirle te ato y te desato y Dios me tiene que responder porque pues yo soy el hijo del rey y Dios no me tiene que negar nada porque está escrito en su palabra y como está escrito en su palabra me lo tiene que conceder porque Él ya lo escribió? ¿Será que esa debería de ser nuestra actitud, hermanos?
¿Dónde realmente, hermanos, aquí en la tierra, dónde se originó el cuestionamiento a la soberanía y a la voluntad de Dios, hermanos? Vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 6, hermanos. Vamos a estar leyendo una conversación muy interesante. ¿Interesante en qué sentido? Hoy en día la humanidad se cree su propio Dios, cuestiona a Dios, incluso muchos creyentes cuestionan la voluntad de Dios, pero eso no es nuevo, hermanos, eso es muy, muy viejo y se originó allá en Génesis. Génesis capítulo 3, hermanos, versículos del 1 al 6. Dios había dado una orden al ser humano, a Adán y a Eva, de no comer de cierto árbol de la fruta, porque el día en que ellos comieran de ese fruto, morirían. No solamente morirían físicamente, sino la peor muerte en la que está todo el mundo, la muerte espiritual. Fíjese lo que dice aquí, Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y aquí es donde entra una cuestión que pone en entredicho la soberanía de Dios. Bueno, según esto, Satanás: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Con que Dios os ha dicho, no moriréis. Satanás, aquí en Génesis, le estaba diciendo, estaba poniendo en entredicho a Dios, prácticamente le estaba llamando mentiroso a Dios. Cuando le dice, no es cierto, no vas a morir. Dios sabe que prácticamente Satanás estaba diciendo, mira, Eva, Dios te está engañando. Dios no quiere que tú seas libre. Dios quiere mantenerte esclavizada a su voluntad. Él quiere que te pierdas de todo esto, porque mira, Dios sabe que el día en que tú comas de ese árbol, serás igual a Dios. Conocerás el bien y el mal. Estaba poniendo en entredicho la soberana voluntad de Dios, estaba llamando mentiroso a Dios y estaba tentando a Eva a dejar la voluntad de Dios para ir en pros de su propia voluntad. Y ya sabemos el resto de la historia y eso nos está afectando hasta el día de hoy. Se puso en cuestión la voluntad de Dios. Muchos han preguntado, bueno, si Dios sabía por qué Satanás, si Dios sabía que Satanás iba a provocar todo eso, ¿por qué Dios no lo detuvo en ese momento? ¿Por qué Dios, si sabía que el pecado iba a afectar a toda la humanidad, por qué Dios no lo detuvo? Imagínense esta escena, hermanos. Supongamos que está el profesor, un profesor de cierta materia, digamos matemáticas o física, y está enseñando una fórmula. Y hay un alumno que le dice al profesor que su fórmula no es correcta, que la forma de enseñar de él es incorrecta, que él tiene una mejor solución. Si un profesor le dice a ese alumno que lo calla o lo saca de la escuela, ¿qué pensarían los demás alumnos, hermanos? Que a lo mejor el alumno tenía razón y se queda en entredicho la credibilidad del profesor. A menos que el profesor le permita al alumno pasar y enseñar su propia fórmula, que terminaría en un desastre probablemente, hermanos. Es una analogía un poco extraña si usted quiere verlo así, pero si Dios hubiese destruido a Satanás en ese momento, quizá hubiese quedado como Satanás describió a Dios, como un egoísta, como un mentiroso, como alguien que priva a su creación de libertades y de cosas que nos estamos perdiendo, porque prácticamente Satanás le hizo ver a Eva que se estaba perdiendo de mucho al no comer de ese árbol. Entonces Dios permitió que Satanás probara su teoría y ve todo el desastre que hay en el mundo, porque Satanás no es un buen gobernante, hermanos. Por ende, el ser humano que está sin Dios, que está sin Cristo, no puede someterse a la voluntad de Dios, porque el ser humano que no cree en Cristo como su Señor y su Salvador está muerto espiritualmente. Y por ende, ellos no pueden, ni quieren, ni desean someterse a la voluntad de Dior. ¿Por
porque vienen arrastrando desde Adán y Eva la herencia del pecado, la raza caída. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice respecto a las personas que no creen en Cristo, que no son cristianos, que no siguen a Cristo, acerca de ellos y por qué no se quieren someter a la voluntad de Dios. Vaya al libro de Romanos, hermanos, capítulo 8. Vamos a estar leyendo el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8. Romanos, capítulo 8, versículo 7 y 8. Y dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí en el versículo 7 dice que la carne es enemistad con la ley de Dios. La ley de Dios tiene que ver con su voluntad, y dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y en Romanos 3 dice que tampoco quieren. No hay justo ni un uno. Entonces el ser humano no quiere aceptar la voluntad de Dios. Por eso hoy en día, como lo predicaba el domingo pasado, la gente rechaza todo lo que tiene que ver con Dios, con la voluntad de Dios, con su diseño, con su creación, con sus ordenanzas, con su mandamiento. El mundo entero rechaza porque ellos no quieren y no pueden. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. No pueden someterse a Dios. Están viviendo tal como Satanás hizo que Eva y Adán vivieran. Claro que Satanás no le puso una pistola en la cabeza a Eva y Adán, ¿verdad? La libertad del hombre también, el hombre tiene mucha responsabilidad en su desobediencia a Dios. Ahora bien, hermanos, aquí tenemos el punto de donde se origina la cuestión el cuestionamiento a la soberanía de Dios y a su voluntad. Ya hablamos de cómo los que no son cristianos no pueden obedecer a Dios, no pueden someterse a la voluntad de Dios y tampoco quieren. Ahora, ¿cuál es la condición de nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, respecto a la voluntad de Dios? Y es aquí, hermanos, donde yo veo muchos creyentes que a veces nos cuesta trabajo entender la voluntad de Dios y someternos a ella. A veces, hermanos, nos pasan cosas que no entendemos y renegamos, o decimos, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia todos los domingos, yo predico, yo tengo ministerio, yo le soy fiel a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y aquí hay una línea delgada, hermanos, muy delgada, entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios, entre nuestra soberbia y la humildad. ¿En qué sentido? Cuando el cristiano empieza a pasar por el fuego de la prueba, por el fuego de la tribulación, y empieza a cuestionar a Dios, llega un momento en que dice, es que yo hago esto para Dios, yo hago lo otro para Dios, dando a entender que Dios nos debe algo por servirle. Es decir, como yo voy a la iglesia, Dios me debe esto. Como yo oro y ayuno, Dios me tiene que dar esto. Como yo doy mis diezmos todos los domingos, salgo a predicar al campo, a la ganancia de almas, Dios está obligado a darme todo lo que yo le pido. Hermanos, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros no debemos de ser como las personas del mundo que no se quieren someter a la voluntad de Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El punto número 2, hermanos, precisamente nos dice que nuestra condición en Cristo nos lleva a someternos a la voluntad de Dios. Cuando una persona, hermanos, está muerta en sus delitos y pecados y no quiere obedecer a Dios, el Espíritu Santo lo regenera para que Dios lo atrae al Padre. La Biblia dice que nadie puede venir al Padre si Dios no le atrajere. Y el Espíritu Santo convence de pecado al ser humano. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, nos guía a la voluntad de Dios. Y por eso, hermanos, cuando nosotros nos resistimos a su voluntad de Dios, no solamente estamos resistiendo a Dios, sino que también estamos resistiendo al Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Juan 16, hermanos. Juan 16, capítulo 7. Juan 16, versículo 7. Ahí en Juan capítulo 16, versículos 7 al 9. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros,
Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Y ahí en el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, hermano, nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Y cuál es esa justicia y esa verdad? Bueno, la verdad es Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el Espíritu Santo nos lleva a someternos a la voluntad de Dios. Ninguno de los que estamos aquí, hermanos, antes de conocer a Cristo queríamos nada con Dios. No deseábamos la voluntad de Dios, no deseábamos para nada. Podríamos ser muy religiosos y asistir a la iglesia cada domingo, pero en realidad estábamos físicamente adentro, pero mental y del corazón no estaba ahí. Vivíamos como nosotros queríamos, andábamos ahora sí, como dice la Biblia, como hojarasca arrastradas por el viento de un lado a otro. No deseábamos la voluntad de Dios. ¿Qué pasó para que nosotros nos sometiéramos a la voluntad de Dios? Vino el Espíritu Santo, nos convenció de pecado, nos guió a la justicia y a la verdad que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a esa voluntad de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos una comunión con Dios, para que el Espíritu Santo nos siga ayudando a someternos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted solo, por sí mismo, jamás va a poder someterse a la voluntad de Dios. Ni usted ni yo estamos capacitados para obedecer la voluntad de Dios sin Dios, sin el Espíritu Santo. Las cosas que nosotros hacemos, hermanos, no las hacemos porque seamos buenas personas, porque estamos en este cuerpo que desea el mal, que la carne desea el pecado. Pero el Espíritu Santo que habita en nosotros es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Cuántos de nosotros no les ha pasado que de repente por X o Y fallamos a Dios y nuestra conciencia no nos deja en paz? Es el Espíritu Santo que nos está diciendo: fallaste y tienes que ir al Padre a someterte nuevamente a su voluntad, a ponerte a cuentas con Dios, y ahí vamos todos tristes a humillarnos al Señor, pedirle perdón. Pero no porque nosotros querramos a veces, hermanos, porque nuestra carne es rebelde, a veces no, como decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Por qué? Dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, hermanos, debemos someternos a la voluntad de Dios, manteniendo la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que es el que nos lleva siempre a obedecer la voluntad de Dios. Hermanos, uno de los mayores ejemplos, y es donde yo a veces me pregunto, ¿por qué los que predican esa falsa doctrina de exigir, decretar y declarar, no se dan cuenta que el mejor ejemplo de someternos a la voluntad de Dios se encuentra nada más y nada menos que en el mismísimo Dios cuando se hizo carne? Vayamos ahí, hermanos, a Lucas capítulo 11, versículos 1 y 2. Lucas capítulo 11, versículos 1 y 2. Aquí el Señor nos está enseñando una oración modelo, mejor conocida como la oración del Padre Nuestro. Y es muy interesante cómo en esta oración el Señor jamás nos enseña a decir: yo declaro, yo arrebato, yo sujeto, yo voy a arrebatarle al diablo lo que me robó. No, aquí fíjese lo que dice. Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí Jesús nos estaba enseñando cómo orar. Obviamente, como cristianos sabemos que no vamos a repetir como grabador el Padre Nuestro, porque eso no es bíblico, es un ejemplo. Pero en esa oración, Jesús nos estaba diciendo: hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Así como en el cielo se hace tu voluntad, que se haga también en la tierra. Jesús, siendo Dios hecho carne, no les enseñó a los discípulos a exigirle a Dios, a reclamarle a Dios las promesas, a decretarle a Dios, como si Dios fuera un genio de la lámpara maravillosa. Cuando yo le digo: yo declaro, ¡pum!, va a salir y se me va a aparecer lo que yo le pido, lo que yo quiero.
No, ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. Hoy tristemente la iglesia no se ha sometido a la voluntad de Dios, sino que ha sometido a Dios a su propia voluntad. Y ni siquiera al Dios de la Biblia. Se han creado un Dios fabricado, un Dios hasta cierto punto débil, un Dios inútil, donde yo le puedo exigir al chasquido de mis dedos y decirle, yo soy tu hijo y yo te exijo en el nombre de Jesús, porque todavía se atreven a decir el nombre de Jesús, que pase esto. Y veo de repente que los falsos apóstoles empiezan a declarar, y yo te ordeno que el huracán tal no toque tal lugar, y Dios los avergüenza, hermanos. Eso pasó con Guillermo Maldonado, creo que se llama, cuando él empezó a reprender al huracán. No recuerdo cómo se llamaba este huracán que pegó muy feo en Florida. Y yo declaro que este huracán no va a tocar aquí. Y yo decreto y ordeno y en el nombre de Jesús. Y ahí está Ana Méndez, otra falso profeta, que fue hasta el mar y echó sal y empezó a declarar y a decretar. Quedaron en vergüenza porque el huracán arrasó con todo Florida. Y hubo pérdidas. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no quisieron someterse a la voluntad de Dios. Quisieron imponer su voluntad antes que la voluntad de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que orar siempre pidiendo la voluntad de Dios. Jesús nos muestra que Él mismo estaba sometido a la voluntad del Padre. Él pudo haberle dicho a su Padre, yo te exijo, Padre, que hagas esto y esto. Podría hacerlo, claro, era el Hijo de Dios, era Dios encarnado. Pero chéqueselo como Jesús nos da como 2, 3 cachetadas cuando nosotros no queremos someternos a la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice Lucas, ahí mismo en Lucas capítulo 22, hermanos. Vayamos a Lucas capítulo 22. Y vamos a estar leyendo versículos 41 y 44. Y dice, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel en el cielo para fortalecerse, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense la escena de Jesús en ese momento cuando oraba en Getsemaní. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que iba a cargar una pesada cruz y que el pecado del mundo iba a caer sobre sus hombros y que el Padre probablemente lo iba a abandonar, y así pasó. Y él dijo, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros oramos así, hermanos, cada día? ¿Cuántos realmente decimos, Señor, no me gusta lo que estoy viviendo? Si fuera posible, líbrame de esta circunstancia, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es difícil, hermanos. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba en el hospital, y creo que lo comenté una vez, era muy pesada verla, y que el doctor me decía, probablemente quede en la plancha, porque es diabética, es hipertensa, le vamos a quitar un riñón. Y era desesperante, y yo me desesperaba y decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y cuando yo entendí que era la voluntad de Dios la que tenía que hacerse, hermanos, descansé. Yo recuerdo que un día lloré y le dije al Señor, Señor, yo ya no puedo, ya hemos movido cielo, mar y tierra, ya todo depende de ti. Hágase tu voluntad. Si tu voluntad es que mi madre se quede en la plancha y parta tu presencia, así sea, nada más dame las fuerzas para soportar este dolor. Y si no, tú vas a obrar conforme a tu soberana voluntad. Yo no me veía orando y declaro sanidad en el nombre de Jesús sobre el cuerpo de mi madre porque yo tengo el poder y la autoridad. Hermanos, eso no es bíblico. Y yo sé que hay muchos amigos y cristianos que a lo mejor van a escuchar esto, pero lo siento, eso no es bíblico. Tú no tienes el poder de decretar, tú no tienes el poder de exigirle a Dios, tú no tienes el poder de nada porque tú eres un miserable pecador que necesita su gracia. Si tú piensas que por ser cristiano Dios te debe algo, estás muy equivocado. Eres tú quien se debe someter a la voluntad de Dios y no Dios a tus caprichos. Como dice Santiago, a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros propios deleites, para nuestra propia carnalidad. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba en el movimiento pentecostal carismático. Ay, es que necesito un carro. Pídeselo al Señor. Tú eres un hijo de un rey, el Señor te va a dar ese carro. Si tú tienes fe, la fe mueve montañas. Dios te va a dar ese carro. Y ahí están a la medianoche ya orando y ayunando para que el Señor le dé un carro último modelo. ¿Será esa la voluntad de Dios? Me pregunto yo. No, hermanos,
No es malo pedir, porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero siempre nosotros tenemos que decir, Señor, si es tu voluntad. ¿Tú cómo sabes que la voluntad de Dios no es darte ese carro o esa casa? Dios, mire, lo comentaba con un amigo hace poco. A veces, hermanos, cuando pasan las cosas no entendemos. Estamos pasando por la prueba, estamos pasando por enfermedades, estamos en el hospital y no entendemos. Y a veces sí decimos, Señor, ahora sí me está lloviendo sobre mojado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y llega a pasar el tiempo. Y yo le decía a este amigo, a mí me pasó cuando de repente pasan los meses o los años y ya soy como el que entiende el chiste al final. Ay, ya me acordé. Ay, ahora entiendo por qué pasó esto y esto. Porque si yo me hubiese ido de este lado, hasta ahí hubiese llegado. Hubiese sido peor, hubiese pasado esto. Y ya, pero cuando estamos en el fuego de la prueba, cuando estamos pasando cosas, no entendemos por qué la voluntad de Dios está actuando de esa manera. Y no es que yo sea un Dios misterioso, como dicen por ahí, los caminos del Señor son un misterio. No, no es eso. Pero es importante que nosotros siempre confiemos en Dios. Así como Jesús oró, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que nosotros aprendamos a descansar en la voluntad de Dios. ¿Es fácil? Pues claro que no, porque somos seres humanos. Y todo nos gusta rápido, nos desesperamos. No es nada bonito ver un familiar hospitalizado, más de un mes. No es nada bonito que el doctor te diga, pues a lo mejor hasta ahí quede. O que vayas al médico y salgas todo deprimido porque te detectaron enfermedades, que a lo mejor de eso depende tu vida. No es bonito. Y es feo y es fuerte, hermanos. Pero cuando uno empieza a descansar en la voluntad de Dios, la paz que Dios nos da en su voluntad no se compara a ninguna hecatombe que pueda venir a nuestra vida más adelante. Y créame que cuando usted se someta a la voluntad de Dios, va a poder descansar, no se va a poder preocupar. Y si se preocupa, corra a la oración y ahí va a descansar, hermanos. Fíjese lo que le pasó a Jesús. Después que él oró y dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él estaba en agonía, hermanos. Dice la Biblia que él estaba en fuerte agonía, que oraba intensamente y eran sudores como grandes gotas de sangre. Imagínense la situación en la que estaba Jesús. Pero él oró, hágase tu voluntad. Y dice la Biblia que vino un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces, hermanos, nuestra condición en Cristo nos debe llevar a someternos a la voluntad de Dios. Porque fuimos llamados, hermanos, a someternos a su voluntad sin importar las circunstancias. Siempre, siempre debemos orar que se haga la voluntad de Dios. El ejemplo de Pablo, hermanos. Pablo fue otro fiel siervo de Dios que siempre dijo que él estaba para hacer la voluntad de Dios. Si usted lee todas las cartas de Pablo, siempre empieza Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y Pablo sabía que él había sido llamado para una voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Pablo? Digo, de Dios para Pablo. ¿Sí recuerdan? Cuando le dijo a Pablo, cuando le dijo no recuerdo si a Pedro, no recuerdo el nombre del hermano que iba a orar por él para que se le cayeran, pero dijo, porque este es mi instrumento, es necesario que padezca por mi nombre. Y esa había sido la voluntad de Dios para Pablo. Pablo la entendió, la aceptó, y fíjese lo que decían los demás apóstoles sobre ese caso. Vayamos a Hechos, hermanos, capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículos 8 al 14. Hechos capítulo 21 y vamos a leer el versículo 8 hasta el 14. Aquí, hermanos, para entrar en contexto, Pablo ya iba a viajar a Jerusalén. Se le acercaba su hora y él probablemente lo sabía. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán en este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que nos subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo,
hágase la voluntad del Señor. Imagínense que esto pase en alguna iglesia de las prosperidad o esos que decretan. Ya me imagino todos, yo ato a los gentiles, yo decreto que nada le va a pasar. No, hermanos, Pablo hasta probablemente parece que se enojó. Digo, ¿por qué están llorando? Yo estoy dispuesto a someterme a la voluntad de Dios. Yo estoy dispuesto a poner mi vida por causa del Señor Jesús. Y los apóstoles lo entendieron. Probablemente les costó porque dice que estaban rogándole a Pablo que no subiera a Jerusalén porque ahí lo iban a aprender para después llevarlo a la muerte. Y me encanta cuando dicen, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y así debemos de ser en cualquier circunstancia, hermano. Nosotros no somos nadie para ponernos ante el Dios soberano, que dice la Biblia que ni los cielos mismos pueden contener la gloria. ¿Quién soy yo, miserable pecador? Una langosta, un gusano. Dice la palabra del Señor que Él está sentado sobre el círculo de la tierra y que aquí sus moradores son como langostas. Imagínense que nosotros nos atrevamos a exigirle a Dios, yo te ordeno y te exijo que sanes a mi madre. Eso es un atrevimiento, hermanos, y a mí me da mucho temor, y no porque le tenga miedo a Dios, sino porque Dios es santo, porque Dios es majestuoso y Él no nos debe nada. Nosotros le debemos todo a Él. Y aquí hay muchos ejemplos bíblicos, hermanos, que nos muestran que ellos no se sometían a su voluntad. Ellos estaban dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. Y el caso de Pablo, pues sabíamos que le fue como en feria en muchos lugares, hermanos, y él tenía un problema. Y él oraba incesantemente a Dios para que Dios le quitara ese problema. Vayamos ahí a 2 de Corintios, hermanos, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 7 al 9. 1 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 9. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué tremendo. Dice el apóstol Pablo, para que yo no me envaneciera, para que yo no me exaltara en sobremanera, se me puso un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás para que me dé mis bofetadas, para que yo no me envanezca, para que yo no me enaltezca. Y veo muchos cristianos en el mundo actual que lejos de seguir al ejemplo del apóstol Pablo, ahí están. Con ustedes, el apóstol de la palabra, Juanito Pérez, llenos de guaruras, bajándose en aviones, comprando casas, y todavía algunos que dicen, es que el mundo los escucha. Mira, he escuchado a algunos que dicen, ¿tú qué haces por el mundo? Este es reconocido en todo el mundo. Recuerda, hermano, lo que la Biblia dice, de nada le vale al hombre ganarse el mundo si va a perder su alma. El apóstol Pablo no se quería envanecer, él decía, para que yo no me exaltara, fui abofeteado por un mensajero de Satanás y se me puso un aguijón. Y le he rogado al Señor que me lo quite, pero el Señor no quiso. El Señor dijo, hey, que mi gracia sea suficiente para ti, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, hermanos, que estamos pidiéndole al Señor, a lo mejor tú estás... Y yo creo que todos aquí hemos pasado por situaciones en que decimos, Señor, quita esto, Señor, quita lo otro, y a veces la respuesta del Señor es no. Y nos toca esperar, hermanos, no tenemos otra opción. Y el Señor a su debido tiempo hará su voluntad en nosotros. Nuestro deber, nuestro llamado como iglesia, como hijos de Dios es, hágase tu voluntad, siempre. Porque toda la gloria es única y exclusivamente para Jesucristo. No para usted, no para mí, no para un gran predicador, un gran músico. Jesús siempre será el único digno de la gloria y Él siempre tiene que ser su voluntad en nuestra vida, por mucho que ésta no nos guste. Somos esclavos de Cristo, hermanos. Antes éramos esclavos del pecado y creíamos que éramos libres. Hoy somos libres, pero esclavos por amor. Esclavos de Cristo, hermano. Entonces, tenemos
que aprender a entender que Dios a veces nos va a decir que no. Y que aunque usted llore, patalee, grite, salte, se ponga de cabeza, si no es la voluntad de Dios, no le busque, hermanos. No le busque, porque de verdad, si usted se desvía de la voluntad de Dios, le va a ir mal. Y no es porque yo se lo desee, se lo digo por experiencia. Ya muchos, no voy a hablar de mí, pero ya muchos conocen lo que me pasó. Y eso son historias que se repiten, hermanos. Desviarse de la voluntad de Dios o hacer nuestra propia voluntad no siempre es buena idea. Más bien nunca es buena idea. Y nos puede ir muy mal. Y a veces queremos culpar a Dios por cosas que no pasan. ¿Por qué? Porque no aprendimos a someternos a la voluntad de Dios. Entonces debemos aprender a aceptar los no de Dios. Y debemos de gozarnos cuando Dios nos concede nuestra petición. Gozarnos y darle toda la gloria, la honra y la alabanza porque Él, pues su voluntad nos favoreció. Y aunque Él diga que no, hermanos, y aunque aparentemente su voluntad no nos favorece, usted no tiene idea de lo mucho que en realidad nos está favoreciendo. Pero no lo vamos a entender, hermanos, hasta que Dios lo decida, hasta que Dios diga, ahora sí, esta fuera. Por esto no te contesté esta petición, no, por eso permití que te pasara esto, para que ahora fueras el cristiano que eres. Somos como vasijas en manos del alfarero, hermanos. A veces el alfarero hace una vasija de barro que no le gusta, la vuelve a hacer y el proceso es doloroso porque la vasija de barro la destruyen, la vuelven a revolver, le vuelven a dar forma y vuelve a pasar por el fuego. Entonces, hermanos, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. No se me duerme, hermanos, ya casi terminamos. Romanos 12, capítulo 2. Y dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este siglo, hermanos. Cuando la Biblia dice a este siglo, se refiere a este mundo actual, a este mundo. No nos conformemos a las modas de este mundo, a lo que está, sino hay que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice la palabra de Dios, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aunque a nosotros no nos guste, aunque a nosotros nos cueste, la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Y quizá en el momento no lo vamos a entender, pero más adelante nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y vamos a glorificar a Dios porque Él hizo su voluntad en nuestra vida. La voluntad de Dios es nuestra santificación, hermanos. La santidad de Dios nos da muchos beneficios. Fíjese lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 3 al 7. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 al 7. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener sus propias esposas en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación, hermanos. El vivir en santidad, el no desviarse de la voluntad de Dios nos va a ahorrar de muchos problemas. Si usted no vive en fornicación, aparte de que va a agradar a Dios, usted se va a librar de muchas enfermedades, de un embarazo no deseado y de maltratar el templo del Espíritu Santo. Si usted no se desvía de la voluntad de Dios, usted no va a andar con el Jesús en la boca de que si me pasa esto y lo otro. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para usted es agradable y perfecta y es nuestra santificación. Debemos someter todas nuestras oraciones a la voluntad soberana de Dios. Vamos a 1 Juan 5:14 y con esto cierro, hermanos. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Siempre que pidamos cosas, hermanos, va a ser siempre conforme a la voluntad de Dios. ¿Es difícil la voluntad de Dios? Sí, es difícil, hermanos. ¿Es dura? También es dura. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar. Pero cuando usted se someta a la voluntad de Dios, cuando usted le diga al Señor, descanso en tu voluntad, hágase tu soberana voluntad, usted va a descansar.
No importa si tiene una persona hospitalizada, no importa si está pasando por escasez económica, no importa si está pasando por problemas, descanse en la voluntad de Dios. Y Dios le va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Descansemos en la voluntad de Dios, hermanos. En conclusión, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, en mi vida, en su vida, en la vida de esta iglesia. Y que sea Dios obrando en nuestras vidas. Bendito Padre Celestial que estás en gloria, Señor, en esta hora de la noche, Señor. Te damos gracias por tu palabra primeramente, Señor. Porque hemos entendido, Señor, que nada nos debes. Tú no nos debes nada. Tú no estás obligado con nosotros en nada. Es por tu pura gracia, Señor. Por tu pura gracia que nosotros tenemos la salvación, que nosotros tenemos la salud, que nosotros tenemos un trabajo, Señor. Y es por tu gracia, Señor, que tú no nos has consumido. Porque nosotros no merecemos nada de ti, Señor. Nosotros somos unos simples pecadores. Que tú un día, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, enviaste al Espíritu Santo para convencernos de nuestra miseria en la que nos encontrábamos. Una miseria espiritual que nos mantenía esclavos de nuestros propios deseos, de nuestra propia voluntad. Una condición espantosa en la que nos iba a llevar a un viaje sin retorno. Pero tú, Señor, que eres un Dios de amor, mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Te damos gracias, Señor. Sigue orando ahí, hermano, donde está. Si usted me está viendo en este momento en su casa, doble sus rodillas. Si está pasando cualquier situación, usted solamente diga: Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mi enfermedad, hágase tu voluntad en mi economía, hágase tu voluntad en mis hijos, en mi esposo, en mi vida espiritual, Señor. Sea tu voluntad y nada más tu voluntad, Señor. Porque tú eres el centro. Tú eres el único, Señor, que sabe lo que nos conviene. Y quizá en este momento, Señor, no entendemos lo que tú tienes para nosotros más adelante. Pero, Señor, con toda humildad nos sometemos a tu voluntad. Nos sometemos a tus llamados como hijos tuyos, como iglesia. Y descansamos en tu voluntad. Soberano Dios, que estás sentado en gloria. A ti nos humillamos, Señor, y a ti nos rendimos. En el nombre de Jesús te pido que sigas obrando en tu voluntad con todos nuestros hermanos, Señor, con todos aquellos que están pasando problemas de salud, problemas de economía, problemas de matrimonio, de cualquier índole, Señor. Que sea tu voluntad obrando. Y enséñanos, Señor, a esperar en tu voluntad y a someternos a ella. Te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, Rigo, por traer la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Señor, gracias, Padre, te damos por este día, te damos gracias por tu palabra, Señor, que ha sido de bendición en esta noche para cada uno de nosotros. Y pues te pedimos, Padre, que tú sigas obrando, Señor, en cada uno de los que están sirviendo, Señor, y de los que están en casa enfermos, Padre, tú les conoces, Señor. Y pues si tú, Señor, quieres obrar, Señor, de esta manera, sanándoles, Padre, pues como escuchamos, Padre, que se haga, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Pues te pedimos que tú sigas bendiciendo, Señor, a Rigo. Y pues te pedimos también, Padre, por el hermano, por Gildardo, Padre, el papá de nuestro hermano Lucero, por nuestra hermana Jerónima, Padre, para que tú seas con ella en sus ojos, Padre. Y pues gracias te damos, Señor, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo en el domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga.